La materia comprende todo lo que nos rodea, desde el tronco de un árbol hasta el aire que sentimos en la cara. Por definición, la materia es todo aquello que ocupa un espacio o volumen y que a su vez tiene una masa determinada. A partir de estas características es posible determinar múltiples aspectos y propiedades de la materia. Estas propiedades dependen de cómo son medidas y en la manera en que son caracterizadas. La materia presenta principalmente propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas se centran en medir aspectos de la materia sin necesidad de cambiar su composición y requieren usualmente del uso de instrumentos de medición físicos. Un ejemplo de esto es el uso del termómetro para determinar la temperatura de una sustancia o una regla puede determinar la longitud o diámetro de un objeto. Otras propiedades físicas importantes para caracterizar la materia son el punto de fusión, es decir, la temperatura a la que la materia se derrite, y el punto de ebullición, o la temperatura a la que la materia se evapora. Estas últimas propiedades físicas requieren entender los cambios en los estados de agregación de la materia. En la actualidad se reconocen tres principales estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, con el paso del tiempo se le han agregado dos estados más: el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Estos estados de agregación se pueden interpretar dentro de un espectro energético, donde la materia con bajos niveles de energía presentan partículas de menor movimiento, de manera que la materia se vuelve rígida y estática. A este estado se le asigna el nombre de sólido, donde las partículas se encuentran cerca de otras de manera ordenada y con movimiento restringido. Si a este mismo le aplicamos energía, por ejemplo en forma de calor, las partículas que componen la materia empiezan a desplazarse con mayor facilidad dentro de la materia, ya no forman una estructura tan rígida pero todavía se encuentran cercas una de otras. A este estado se le conoce como líquido. Si seguimos aumentando la energía que se aplica sobre la materia, las partículas van adquiriendo más movilidad hasta que se encuentran lejos unas de otras y adquieren una conformación desordenada y móvil. A este estado se le conoce como gaseoso. Gracias a los avances en la ciencia y tecnología, se han logrado sobrepasar múltiples límites, por lo que es posible aumentar la energía sobre la materia incluso más, de manera que el gas pasa a ser plasma, algo común que sucede en el Sol. Este estado presenta partículas de muy alto movimiento y que logran aún así interactuar entre sí y formar un nuevo estado de la materia. Por otro lado, recientemente se obtuvo el quinto estado de la materia con el condensado Bose-Einstein. Mucho de este aún se sigue estudiando, dado que es un descubrimiento reciente. Sin embargo, este estado consiste en remover la mayor cantidad de energía de la materia, de manera que las partículas alcanzan lo que se denomina como estado de menor energía o estado fundamental. Este estado de la materia permaneció por mucho tiempo en libros de manera teórica, pero gracias a las tecnologías actuales, es posible hacerlo realidad bajo ciertas condiciones. Además de las propiedades físicas, también se destacan las propiedades químicas, las cuales implican un cambio en la composición química de la materia para poder ser caracterizadas. Un ejemplo de esto es comprobar si la materia en cuestión reacciona con el oxígeno, para lo cual se puede comprobar al exponer la materia a una flama y observar si se da combustión de la materia. De esta manera, de ser que se presenta la combustión de la materia, se cambia la composición inicial de la materia. Las propiedades de la materia también pueden adquirir otra clasificación. En este caso se habla de propiedades extensivas cuando la medición de la propiedad depende de la cantidad de materia que se esté midiendo, además de ser de carácter aditivo. Un ejemplo de propiedad extensiva es la masa, donde al obtener más materia el valor de la medición va a aumentar de igual manera. Por otro lado, una propiedad intensiva es independiente de la cantidad de materia proporcionada en la medición y no son de carácter aditivo. Un ejemplo de esto es la densidad, donde al agregar más materia a la muestra, el valor de densidad se mantiene constante al ser una propiedad intrínseca de la materia. Al comprender cómo funcionan las dinámicas entre la materia y la energía, podemos obtener las bases para comprender cómo funcionan tanto los sistemas vivos, así como los fenómenos externos que nos rodean en el universo.